de Rosario. De nuevo, el desafío, igual que el año pasado, en 30 minutos, hablar del mundo, América Latina, Argentina y de todo. Así que vamos a tratar de condensar el análisis de información. Arrancamos por el mundo. Cuando empezó el año, empezamos a dar las charlas con un planiferio, donde básicamente estamos marcando Estados Unidos, la zona del euro y China. ¿Por qué? Porque siempre que uno quiere hablar del mundo, tiene que hablar de estas regiones que explican casi 2/3 del PBI mundial, de la actividad mundial, pasa por estas 3 regiones. Entonces, si uno quiere saber qué va a pasar en el resto del mundo, claramente hay que entender qué ocurre ahí. Pero en realidad lo que empezamos a plantear a principio de año fueron regiones en negro, que eran Venezuela, Cuba, Groenlandia, Ucrania, Irán, el Cuerno de África, Israel, Taiwán, y que eran zonas de conflicto que cualquiera que se pudiera desencadenar iba a generar algún impacto sobre la economía global. ¿Cómo se puede resumir lo que ocurrió el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos a Irán? Yo creo que la mejor forma de traducirlo es en esto. Esta es la curva de futuros del precio del petróleo, el día 27 de febrero de este año. Esta es la curva que teníamos el 30 de marzo, el 30 de abril. En algún momento empezó a haber alguna especie de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Cuando se vio eso, principio de julio, una fuerte baja en la curva de futuros. Y cuando vemos dónde están los precios actuales, esta línea colorada es lo que muestra estos precios actuales. ¿Qué vemos? Subida fuerte del precio spot del petróleo, una expectativa que el precio vaya cayendo en el tiempo por algún tipo de solución, pero que en el futuro el precio esté por arriba del precio futuro que se esperaba antes del conflicto. Y cuando sube el precio del petróleo, generalmente, ¿qué ocurre? Aparecen dos riesgos. El primero es, yo diría, casi una muletilla que se dice, bueno, cuando sube el precio del petróleo eso es recesivo. Y la verdad que el planteo que hacemos nosotros es no necesariamente. ¿Por qué? Está claro que los países importadores de energía y los sectores demandantes de energía no pueden reducir la demanda como subió el precio. Entonces siempre tienen que reasignar otro tipo de consumo cuando sube el precio de la energía. Pero hay, por otro lado, otros países y otros sectores que son ganadores. Entonces, si esto va a ser recesivo o no, ¿de qué va a depender? Y va a depender de la combinación de esos dos factores. Cuánto ajuste el perdedor y cuánto incremente sus gastos los sectores ganadores. Este gráfico de acá muestra el PMI, que es el PMI, un indicador que se utiliza para ver qué está pasando con actividad económica de corto plazo. El nivel de 50 hacia arriba está en terreno positivo, 50 hacia abajo en terreno negativo. ¿Y qué vemos? Una zona del euro que tuvo 4 meses en terreno negativo y ya volvió a positivo. Estados Unidos claramente en terreno positivo, China bajando pero arriba de 50 y Japón arriba de 50. Entonces el riesgo a una recesión que pudiera provocar la suba del precio del petróleo, la verdad que no se está viendo. Hay algunos indicadores que muestran alguna desaceleración, pero una desaceleración quiere decir un mundo que va a seguir creciendo quizás a un ritmo un poco menor. Ahora bien, el otro riesgo cuando sube el precio del petróleo es qué va a pasar con la inflación. Y de nuevo, la suba del precio del petróleo no necesariamente es inflacionaria, que es un precio relativo subió respecto al resto de los precios de la economía. Se vuelve más cara relativamente la energía. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que los otros sectores de la economía quieran ajustar su precio al nuevo precio del petróleo. Y en ese momento podría volverse un proceso inflacionario. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ver los indicadores de inflación que utilizan los distintos bancos centrales para ver qué es lo que está pasando con la inflación. Estados Unidos se aceleró, los últimos datos positivos, pero es interesante ver en Estados Unidos, donde la meta de la Reserva Federal es tener 2% de inflación de mediano plazo, y si vemos las tasas de inflación semestres anualizados, desde el post-pandemia hubo un solo mes en el cual se cumplió el 2% de inflación. Entonces uno diría, ¿hay riesgo de inflación? Creemos que no, que incluso este dato va a seguir bajando en Estados Unidos, pero es notable cómo hace casi 6 años que Estados Unidos no logra el 2% de inflación, que es la meta que tiene la Reserva Federal para su inflación.
Zona del euro, vemos una inflación que estuvo en torno al 2% y se aceleró un poco en el margen. China, que nunca vimos problemas inflacionarios en torno al 1%. Y el caso de Japón, que viene haciendo mucho ruido estos días en los mercados internacionales, vemos una tasa de inflación que no para de desacelerar, pero llama la atención que esté desacelerando la tasa de inflación y el Banco de Japón subiendo tasa de política monetaria. Y cuando uno se mete un poco más en los datos de inflación de Japón, ¿qué es lo que se ve? Que se empieza a subsidiar mucho gasto, muchos precios. Entonces, como se subsidian muchos precios, no aparecen en los datos de inflación, pero claramente tiene un problema de desequilibrio Japón. ¿Por qué nos centramos en el tema de inflación? Porque el tema de inflación es clave para ver qué va a pasar con tasas de política monetaria, qué va a pasar con las curvas de rendimiento de la deuda de los distintos países del mundo, qué pasa con los flujos de capitales y qué pasa con los tipos de cambio. Todo eso está muy relacionado, estas 4 variables. Si vemos el rendimiento de los bonos del gobierno americano, esta es la curva en diciembre del 2022, una curva invertida, diciembre del 23, una curva más invertida. Yo me acuerdo en aquel momento el mercado decía, esto es el presagio de una recesión, algo que nunca entendí. Digamos, en realidad lo único que dice una curva invertida es que hay un fuerte apretón monetario de corto plazo y que se espera que baje la inflación de largo plazo. Siguió, diciembre del 24 empezó a normalizarse la curva, diciembre del 25 una curva mucho más empinada y esta es la curva actual. Donde, ¿qué quiero resaltar? Que si uno hace la diferencia entre la línea roja y la línea verde, donde más creció el diferencial de tasa en el tramo de 2 años. O sea, toda la curva se fue para arriba, pero en realidad donde más creció es en el tramo de 2 años. Si separamos esta curva roja en 3 momentos, la tasa corta, ¿con qué arbitra? Con la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Si el mercado espera que en la próxima reunión haya una suba, bueno, puede aparecer esta suba. El tramo largo, ¿de qué depende? El tramo largo de la situación fiscal, de los niveles de endeudamiento que tiene el país y cuáles son las expectativas de crecimiento y de inflación. Y el tramo medio, que es el que más creció, ¿de qué depende? De las expectativas que tiene el mercado de qué va a hacer la Reserva Federal a futuro. Si el mercado cree que va a haber presiones inflacionarias y que la Reserva Federal va a tener que subir su tasa de política monetaria, ¿qué es lo que se ve? Que el tramo que más sube es el tramo medio de esa curva. Cuando uno agarra ese tramo medio de la curva a 2 años, esto es la suba que estuvo teniendo, esta línea celeste acá es cuánto subió el rendimiento de los bonos a 10 años de plazo. Y cuando se fijan en el área gris es la diferencia entre el bono de 10 y el bono de 2 años, que cayó inicialmente porque subió fuerte la tasa de 2 años y después volvió a crecer. Todo este análisis, ¿para qué se usa? Porque si uno agarra qué le pasó a la tasa de 2 años en Estados Unidos y la comparamos contra la tasa en Europa, nos muestra este gráfico de acá, que es el diferencial de tasa entre un bono alemán a 2 años de plazo y un bono americano a 2 años de plazo. ¿Qué nos dice cada vez que baja esta línea? Que se vuelve más atractivo invertir en bonos americanos que en bonos europeos. Y cada vez que sube, nos dice que es más atractivo invertir en Europa que en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos explica esto? ¿Qué le pasa al dólar en su relación contra el euro? ¿O qué le pasa al DXY o al dólar contra una canasta de moneda? ¿Y qué nos muestra esto? Que todo el periodo en el cual se empezó a temer suba de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, la línea verde cayó. ¿Por qué? Porque subía el tramo de 2 años de la curva en Estados Unidos y eso que generó una fuerte apreciación del dólar. En el margen se empezó a revertir, pero de nuevo una fuerte apreciación del dólar. ¿Por qué traigo este punto? Porque esa apreciación del dólar, la contraparte es la depreciación de otras monedas. Entonces, cuando uno empieza a ver qué le pasó a ese DXY, que es el dólar contra una canasta de moneda, todo esto es un periodo de apreciación del dólar. Y si comparamos qué pasó con el real brasilero, mientras este se aprecia, el real brasilero se depreciaba. Y obviamente porque es la contraparte.
Y si ponemos qué pasó en México también tuvo un periodo de depreciación, y si vemos Chile, también tuvo su periodo de depreciación, y si vemos Argentina, también tuvo su periodo de depreciación. ¿Qué quiero marcar con este punto sobre la economía global? Básicamente que hay riesgo a presiones inflacionarias, que los bancos centrales actúen de distintas maneras, no coordinadas con su política monetaria, que eso puede generar diferenciales en la tasa de interés, flujos de capitales e impacto en las monedas. Y muchas veces, cuando se habla de la depreciación que sufre el peso en Argentina, tenemos la tendencia a mirarnos el ombligo y no ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Qué estamos enfrentando? Bueno, venimos hace un par de meses de un periodo de apreciación del dólar a nivel global, y eso que generó que gran parte de las monedas del mundo se hayan depreciado contra ese dólar apreciándose. La primera pregunta que uno tendría que responder es, ¿y qué se espera a futuro? ¿Qué esperamos a futuro? En realidad, que la inflación en Estados Unidos empiece a aflojar, que el ajuste de tasa de la Reserva Federal no tenga que ser tan agresivo como esperaba el mercado. Entonces uno diría el dólar no debería seguir fortaleciéndose, con lo cual no deberíamos seguir teniendo presiones externas a la depreciación de las monedas en América Latina. Llegamos a América Latina. Cuando uno quiere analizar cualquier país o cualquier región, básicamente hay tres factores que explican cómo le va a ir de corto plazo. Primero, cómo le va a los socios comerciales. Si a mi socio comercial le va mejor, le vendo más. Si le va peor, le vendo menos. Segundo, qué pasa con los precios de los bienes que el país exporta respecto de los precios que el país importa. Y tercero, movimientos de capitales. ¿Está entrando plata a ese país o a esa región o están saliendo plata de ese país o esa región? Segundo punto muy importante en América Latina, el entorno político global. Y después recién viene la política fiscal y monetaria. ¿Qué hacen los países? De nuevo, amplificamos o reducimos los ciclos de la economía global con las decisiones que se toman de política monetaria y política fiscal. No podemos hacer mucho más que eso al estar inmerso en un mundo. Cuando empezamos a desagregar estos factores, el primero, ya hablamos un poco de crecimiento en el mundo, pero es interesante ver las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional. El fondo decía que el mundo este año iba a crecer 3,3%, era su proyección del mes de enero. Cuando arrancó la guerra bajó de 3,3 a 3,1 y ahora en julio dice bajó de nuevo de 3,1 a 3%. Pero ¿qué está diciendo? El mundo va a seguir creciendo un poquito, a un ritmo un poco menor al 3,4 del año pasado, pero no hay un riesgo de recesión. Entonces, si uno piensa en América Latina, ¿cómo le va a ir a los socios comerciales? Y yo diría los socios comerciales van a crecer quizá a un ritmo más bajo de lo que lo venían haciendo, pero el mundo sigue creciendo y para el año que viene el fondo espera ya una recuperación del nuevo al 3,4%. Segundo punto, ¿qué pasó con los precios internacionales? Este es un índice que hace el Banco Mundial de Materias Primas. Vemos acá una fuerte suba y después una corrección, donde si queremos explicar la suba, este es el precio de los productos energéticos, en el momento que Estados Unidos ataca a Irán, que tenemos fuerte suba del petróleo y derivados. Después empezó a moderarse un poco, pero es interesante porque si vemos productos agrícolas, y tiene una pequeña tendencia al alza, pero si pensamos en América Latina en su conjunto y ponemos minerales metalíferos, vienen subiendo, y si ponemos metales preciosos, básicamente el oro, que vemos un crecimiento exponencial. Entonces, si uno dice, ¿qué está pasando con los precios de los bienes que América Latina exporta? Tienen una tendencia a la alza. Entonces, de nuevo, el mundo crece, quizá a un ritmo un poco más bajo, pero creciendo. Los precios de las materias primas, que es lo que produce América Latina y le vende al mundo, creciendo, segundo factor positivo. Y el tercero, movimientos de capitales, donde el mundo viene experimentando hace un par de años un proceso bastante llamativo. Acá nos centramos solamente en los bonos de 10 años de distintos países llamados desarrollados. Este es el rendimiento del bono de 10 años, de un bono del gobierno americano, una fuerte aceleración en el margen, en la tasa de rendimiento, que quiere decir que los precios están aflojando, habría menos demanda o la oferta está siendo muy grande,
Pero si vemos Alemania, fíjense, durante la pandemia rendían negativo los bonos a 10 años alemanes y no para de subir el rendimiento, ya en el 3%. Si vemos el caso de Japón, rendían 0 y hoy rinden 3% y creciendo. Si vemos el caso del Reino Unido, lo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Y parece que hay una modificación en la composición de los portafolios. El mundo sigue financiando los países desarrollados, pero ¿qué le pide? Cada vez una tasa de interés más alta. O sea que algún tema con los niveles de déficit fiscal y los niveles de endeudamiento, el mercado está percibiendo y yo diría, en el margen, el mercado empieza a demandar otros activos. Ya vimos parte de los otros activos. Lo que pasó con el precio del oro claramente es parte de esa diversificación en los portafolios de inversión. ¿Qué pasó con el precio de los minerales metalíferos? También es parte del proceso de diversificación de portafolios. Pero ahora, fíjense esto, este es el rendimiento del ENVI global, el riesgo país de todos los países emergentes. ¿Y qué se ve? Que desde hace un año, principio de 2025, no para de caer ese rendimiento. Entonces uno dice, está bien, hay en el margen menos demanda de bonos de países desarrollados, ¿y a dónde está yendo ese flujo? Parte a oro, parte a minerales metalíferos, parte está yendo a bonos corporativos. Cuando uno ve los spreads de deuda corporativa, high yield o investment grade, en niveles casi mínimos históricos. Parte fue a mercados emergentes globales, pero fíjense qué interesante esto, donde esto es qué le pasó al diferencial de América Latina respecto al riesgo global. Dentro de emergentes, una región mucho más beneficiada que es América Latina. Entonces, si uno dice, ¿qué está pasando con los movimientos de capitales? Y los movimientos de capitales también en este proceso de diversificación de portafolio están yendo a América Latina, donde cuando uno se fija los riesgos país, acá están México, Brasil, Chile, Perú y Colombia, con niveles de riesgo país bajísimos, pero si uno lo mira con detalle, desde marzo a abril del año pasado tienen una tendencia a la baja en otra escala. ¿Por qué? Porque acá tenemos Ecuador, una baja mucho más pronunciada, esto es Argentina también, y Bolivia lo mismo. Mucha gente dice, bueno, el riesgo país mejoró por estos tres. Y no, cuando uno se fija también los países de América Latina con bajo riesgo país, también están mostrando una fuerte compresión respecto a la tasa libre de riesgo. Entonces el mundo crece, quizás un poco menos, que vemos los precios de las materias primas favorables para América Latina, diversificación de portafolio, donde la diversificación de portafolio favorece a América Latina, y un cuarto factor que hablamos es el tema político global, la geopolítica global. Y acá ¿qué se ve? Algo muy interesante. A fin del año pasado, Estados Unidos, el Estado, no el gobierno americano, sacó un documento que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y yo lo resumo en 2 puntos. ¿Qué dice el Estado americano? Primer punto, le dice a Europa, seguimos siendo aliados, pero de ahora en más vos te haces cargo de financiar tu defensa. Segundo punto, Estados Unidos que dice que el foco de su estrategia de seguridad nacional es volver a hacer pie en América Latina. ¿Qué dice Estados Unidos? Después de 20, 30 años que nos olvidamos de América Latina, China avanzó y arrasó con África y se metió muy fuerte en América Latina. Estados Unidos necesita materias primas que produce esa América Latina y tiene que de alguna forma contener el avance que está provocando China. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Y después de 20, 30 años vamos a volver a hacer pie en Argentina. Y uno podría citar ejemplos. Besen comprando pesos y vendiendo dólares el año pasado en la elección de medio término. Maduro que se va a dormir a la noche en su casa en Caracas y amanece en un tribunal en Manhattan. Digamos, hay muchos ejemplos. Estados Unidos bombardeando un cuartel del Tren de Aragua dentro del territorio venezolano, declarando grupos delictivos brasileños como el Comando Vermelho como grupos terroristas. Y una doctrina Monroe cuestionable, pero que Estados Unidos dice, si ahí hay un terrorista y yo me siento amenazado, voy y bombardeo, no me importa nada. Entonces, de nuevo, nos guste, no nos guste, sea cuestionable, no sea cuestionable, creo que es algo que no se puede sacar del análisis de lo que está pasando en América Latina. ¿Qué busca Estados Unidos?
la provisión de materias primas de manera segura. Estados Unidos dice, América Latina produce materias primas que yo necesito y necesito que vengan de países amigos o alineados con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué está buscando? Parecería que está buscando eso. Dentro de ese contexto global, llegamos a Argentina. Una Argentina donde uno dice, ¿y qué ocurrieron en los últimos 3 años, 2 años y medio en Argentina? Primer gran logro, este es el resultado fiscal del gobierno nacional. Esto es de 2020, pero si nos vamos 50, 70 años para atrás, el dibujo sería el mismo. Un gobierno nacional con una compulsión al déficit fiscal, siempre gastando de más, y a partir del 2024 empieza a pasar a superávit fiscal. ¿Cómo se logró esto? Si vemos los ingresos cayendo en términos del PBI, porque seguramente sigue habiendo un montón de impuestos que hay que reducir la alícuota o eliminar impuestos, pero se vienen bajando impuestos. ¿Y cómo se logró el ajuste? Bueno, fíjense, el ajuste del gasto público, fuerte ajuste del gasto público. Y es la única forma. Si ustedes todos como empresarios saben, digamos, si yo estoy gastando más y me quiero en una situación de equilibrio, ¿qué tengo que hacer? O subo los ingresos o bajo los gastos. Y si no tengo margen para subir los ingresos, lo único que puedo hacer es ajustar los gastos. ¿Por qué es tan importante esto? Y yo creo que quizás esta es la clave de pensar el futuro de Argentina. Mucha gente, generalmente cuando viene gente de afuera, dice, ¿y por qué esta vez va a ser diferente? Y uno muestra este gráfico. Esto es la cuenta corriente de la balanza de pagos, este es el resultado del sector público y este es el resultado del sector privado. ¿Cómo se explica esto? Yo trabajo, mi señora trabaja. Los dos tenemos un nivel de ingreso. Si los dos gastamos de menos, los dos tenemos superávit. Mi casa es superavitaria. No nos podemos prestar entre nosotros. ¿Qué hacemos? Le prestamos a un vecino. Una alternativa. La otra alternativa, yo y mi señora trabajamos, los dos gastamos de más, y si los dos gastamos de más, los dos somos deficitarios y mi casa es deficitaria. No nos podemos financiar entre nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Que venga un vecino a financiarme el desequilibrio. ¿Qué es la casa? La cuenta corriente. ¿Y quiénes son yo y mi señora? Sector público y sector privado. Entonces, ¿qué pasa con el resultado de esa casa que se llama cuenta corriente? Va a depender de lo que hagan los dos integrantes, sector público y sector privado. ¿Cómo es la historia argentina? La historia argentina es de las crisis de balanza de pago. ¿Qué son las crisis de balanza de pago? Un sector público que vive en situación de desequilibrio fiscal, que necesita ser financiado, que se emiten pesos para financiar el desequilibrio. Y como todos nos damos cuenta que se están emitiendo más pesos de lo que nosotros queremos, ¿qué hacemos? Vamos a comprar dólares. Entonces nunca alcanzan los dólares. Y esa es la historia de Argentina. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el sector público, que históricamente era deficitario, ahora se volvió superavitario. Y si tenemos un déficit es porque el sector privado decide gastar de más. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando, por ejemplo, tomemos algún momento de la historia argentina, 2018, fuerte crisis económica, crisis cambiaria, vuela el tipo de cambio, vuela la inflación, la casa tenía un déficit de 7 puntos del producto, con el integrante sector público que gastaba 6 puntos más que su ingreso y el sector privado gastaba 1 punto más que su ingreso. ¿Y qué ocurre? En un momento el vecino dice, no te financio más. Y cuando el vecino te dice no te financio más, ¿qué tenés que hacer? Y te ves obligado a provocar el ajuste ese en tu casa. ¿Cómo hace el ajuste el gobierno? Sube los impuestos, devalúa la moneda, genera inflación, reestructura la deuda, frena gastos. Entonces, claramente nos involucra todo en el proceso de ajuste. Ahora, si el que está gastando de más es el sector privado y el sector privado se queda sin financiamiento, y será un problema del sector privado. Entonces, claramente creo que esto muestra cuál es una de las grandes, yo diría, fortalezas que tiene el programa. Avanzando un poco más, ¿qué hicieron con el tipo de cambio? Desde que arrancó el programa, inicialmente un crawling al 2%, al 1%, y después unas bandas cambiarias, para mi gusto cuestionables, con mucha más volatilidad. Pero la combinación de ese ajuste fiscal con un tipo de cambio mucho más previsible, ¿qué logró? Esta es la tasa de variación de la inflación interanual.
de tener en marzo del 2024 una inflación interanual de casi 300%, hoy tenemos una inflación del 30%. A pesar de que esta fue la evolución de los precios regulados. ¿Qué quiere decir? Todo esto fue el ajuste de tarifas, que crecían los precios de las tarifas por encima de la inflación. Entonces lograste bajar la inflación a pesar de un ajuste de precios regulados que tenías que llevar adelante. Mientras tanto, el Banco Central compró dólares en el mercado de cambio. Si nos fijamos, esto es móvil 650 días desde que asumió el gobierno, récord histórico de compra de reserva que hace el Banco Central. Nunca en la historia un Banco Central compró tantos dólares en el periodo de tiempo de este gobierno. Y actividad económica, y muy llamativo, actividad económica, si nos fijamos el nivel, está en el nivel récord histórico. Nunca el nivel de producción de bienes y servicios fue tan alto como en los primeros 5 meses de este año. Y si nos fijamos consumo, y el consumo privado también está en récord histórico. Ahora, esto tiene una trampa. ¿Cuál es la trampa? Que hoy somos mucho más que en 2004. Entonces lo pongamos en términos per cápita. ¿Qué vemos per cápita? Que el récord de consumo fue el año 2013, ¿sí? Y que si bien hoy estamos en un nivel elevado, no llegamos a 2013. Ahora, el nivel de consumo per cápita de hoy es el más alto en los últimos 6 años. Nunca consumimos tantos bienes y servicios en cantidad como lo que se están consumiendo hoy. Y uno de acá ya puede empezar a ver caras raras, como actividad en récord histórico, como consumo en récord histórico. Entonces, ¿qué tenemos? Uno dice, bueno, claramente hay desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Primer desafío, actividad económica heterogénea. El nivel está en récord histórico, agro en récord histórico, explotación de mina y cantera, hoteles y restaurantes, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y enseñanza en récord histórico. Otros sectores lejos del récord histórico. ¿Cuál es el más lejano? Industria. Industria está 20% por debajo de su nivel máximo de producción. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Que el récord fue en el año 2011. Hace 15 años que la industria no para de caer. Entonces no es algo de los últimos 2 años. La industria tiene una tendencia declinante hace 15 años. Entonces, primero, heterogéneo. Segundo, cuando vemos el consumo, esta es una comparación del consumo 2025 contra 2023 y 2022 y acá per cápita. Que vemos el consumo por arriba del 23 y del 22, incluso per cápita. ¿Y qué cambió? Cae el consumo de comercio, supermercado y autoservicio mayorista, cae hoteles y hospedaje, servicios de seguro, asociaciones y organizaciones, todo eso negativo. ¿Qué crece? Todo lo que es durable. Electrónicos y artículos del hogar, autos, motos, turismo emisivo, restaurantes y hoteles, todo eso crece. Que hubo un cambio en la forma de consumo. Cae la demanda de supermercados. ¿Por qué? Porque en 2022 y 2023 una forma de cobertura, ¿cuál era? Ir al mayorista y comprar aceite, fideo, arroz, todo y meterlo en la alacena. Era la forma de cubrirse la inflación de una parte importante de la población. Entonces, ¿por qué cae? Básicamente porque estás comparando con un nivel muy alto. Ahora, ¿qué ves? Que hay otros consumos que crecen. Entonces, también heterogéneo. Entonces, yo diría, acá empieza el gran tema. Que yo digo ahí a Luciana, le contaba antes, este cuadro lo tengo recontra amortizado. Hace 2 años que lo vengo mostrando al cuadro este. ¿Y qué es? ¿Cómo funcionaban los negocios en Argentina? Esta es una empresa teórica en un país teórico, que tenía 100 de ingresos, 103 de costo, gastaba 48 en salario que ajustaba cada 3 meses, 10 en intereses de una deuda que tomó en pesos a tasa fija, 20 comprando insumos transables que lo compro al tipo de cambio oficial y 25 en bienes no transables. Y esta empresa teórica, en este país teórico, que empieza a tener inflación y brecha cambiaria, acá perdía 3 millones y ahora gana casi 1 millón. Y es el milagro de Argentina. ¿Y qué hice? Y licué los salarios, licué los intereses, licué los no transables, licué los proveedores. Y cuando hay más inflación y más brecha, gano más plata. Y más inflación y más brecha, gano más plata. Y cuando hay más inflación y más brecha, gano más plata. ¿Y cómo eran los negocios en Argentina en los últimos 20 años? Todos los negocios eran financieros. ¿Qué estaba haciendo acá el sector privado? Recaudar una parte del impuesto inflacionario. Entonces, fíjense,
Los salarios que tenían un poder de compra de 48 terminan con 38. ¿Qué hice? El licué los salarios. La deuda que era 10 a 7, el insumo importado de 20 a 15 y el no transable de 25 a 24. Y así se ganaba plata. Y éramos todos muy felices. Ahora, ¿cuál es el problema? Cambia el modelo, baja la inflación y al cuentito hay que contarlo al revés ahora. Entonces yo cuando el cuentito lo cuento al revés, ¿con qué me quedo? Y me quedo con esta empresa que perdía plata. ¿Y cuál es la respuesta a este resultado negativo? La única respuesta es productividad. Entonces Argentina, yo diría, se divide en 3 grupos de empresas. La que hoy es productiva y rentable, la que podría ser rentable, pero tiene que invertir en productividad, y la tercera, que nunca fue productiva y que durante años la hicimos rentable, ¿cómo? Dejando la casa en el zoológico y dejando que recaude impuesto inflacionario. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? 2. Primero, un cambio en la matriz productiva, de ser un país sustitutivo de importación a un país que se inserta en el mundo. Primer gran desafío. Segundo gran desafío, la baja de la tasa de inflación. Porque la baja de la tasa de inflación, hace 3 años todos decíamos que el problema era la inflación, pero no sabíamos lo que estábamos pidiendo. La inflación nos tapaba todas las ineficiencias. Ahora que me bajó la tasa de inflación, ¿qué tengo que ser? Tengo que ser productivo. Con un agravante, que cuando baja la inflación, baja la nominalidad, con lo cual los márgenes son mucho más chicos. Entonces, muchas veces, para que un negocio sea rentable, ¿qué necesita? Escala. Entonces ya se empieza a ver procesos de compra, fusiones, adquisiciones de empresas, porque en los países normales, cuando el margen es muy chico, ¿qué se necesita? Y se necesita escala para hacer ese negocio rentable. El último punto de coyuntura, y entro en un poco de largo plazo. Este gráfico, fíjense, da una correlación bastante positiva, llamativa. ¿Y qué hicimos? Agarramos todas las provincias argentinas y dijimos, del eje X, de este eje, del eje Y hacia la derecha, están todas las provincias en las cuales los sectores ganadores, minería, energía, agro, ponderan más que lo que sería el resto de la economía. ¿Sí? Y de este eje X para arriba, las que crearon empleo y para abajo, las que destruyeron empleo. ¿Qué se ve? Que con la matriz actual de producción, Neuquén es el sector donde la energía más pondera. ¿Y qué tuvo? Creó empleo. Fíjense, Río Negro también, todo el resto tuvo destrucción de empleo. ¿Cuál es la que más destruyeron? La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego. Pero ¿cuál es el desafío? El desafío es el cambio de matriz. Porque uno diría, si yo me fijo en detalle, acá tengo provincias como Jujuy, que con el litio podría moverse hacia acá. Y si se mueve hacia acá, posiblemente empiece a crear empleo. Si nos fijamos, bueno, San Luis puede ser algo parecido, La Rioja, Catamarca, todas esas son provincias donde nunca fueron mineras o energéticas, pero tienen el potencial de convertirse. Y si se convierten, seguramente le pasará lo mismo que a Neuquén o Río Negro. Para terminar, la parte más de coyuntura de corto plazo. ¿Uno qué diría? Lo que diría el año que viene, todo el mundo dice, bueno, pero el año que viene hay elecciones, hay que ver si se valida el modelo, no se valida, si el gobierno consigue o no consigue. Y siempre los años electorales en Argentina generan incertidumbre y la incertidumbre genera demanda de dólares. ¿Cuál es la buena noticia? Que si empezamos a ver el año que viene, nuestra proyección es que la oferta de dólares va a ser entre 10 y 12 mil millones de dólares más grande que este año. ¿Explicado por qué? En parte por el Niño, que a Argentina le genera calor y humedad, que hay muchos especialistas al respecto, y muchas veces inunda Brasil, con lo cual ayuda a que suban los precios. Acá no hay suba de precios. El sector energético, el oleoducto VEMOS permite exportar más petróleo, exportar más gas, menos importaciones de gas. Entonces esto me genera 5 mil millones de dólares adicional. Exportamos algo de oro y plata, algo de litio. Entonces cada sector empieza a generar más divisas. De hecho, cuando nos fijamos 2027, nuestras proyecciones es que va a haber 18 mil millones de dólares más de liquidación de divisas de la que hubo el año pasado, 2025. Entonces, ¿qué sabemos? Oferta de dólares va a haber. Pero también sabemos que va a haber demanda de dólares. Y que cuando la demanda aparece, el que tiene para vender dólares espera un poco. ¿Por qué? Para ganarse unos pesos de tipo de cambio. Entonces siempre pisa la liquidación. ¿Qué va a ser clave?
cómo intervenga el Banco Central en ese momento. Para terminar, un poco de largo plazo. Hace unos años escribo una columna para un diario y yo tengo la costumbre de no ponerle el título. Yo digo, se lo mando al periodista y que el periodista le ponga el título que entienda de lo que habla la nota. Y el periodista le puso el país de las oportunidades perdidas. ¿Y cuál es el desafío de Argentina? Dejar de ser el país de las oportunidades perdidas. Y cuando uno dice potencial agroindustria, claramente Rosario en el medio de todo esto, todo el sector energético, todo el sector de minería de cobre, litio en el norte. Pero ¿cómo funciona esto? Estos son los proyectos RIGI, hay 47.000 millones de dólares ya aprobados, 100.000 millones más por aprobarse, todo el potencial de inversión en estos sectores. Estas son las provincias en las cuales están aprobados los proyectos RIGI, toda la cordillera. También algo en Santa Fe y en Buenos Aires, fundamentalmente explicado por el sector energético, no tanto minería o energía. ¿Y cómo funciona esto? Uno diría la dinámica, energía, producimos petróleo, producimos gas. Ahora, ¿cuál es el primer impacto? Que el gas no es un commodity. ¿Qué hay que hacer para poder exportar? Hay que liquidificarlo o industrializarlo. ¿Eso qué permite? Permitiría que el excedente de gas se vaya a convertir en urea y que la urea aumente la productividad del campo y la frontera agropecuaria. ¿Qué más tenemos? Minería, cobre, oro, plata. ¿Qué más tenemos? Litio. ¿Qué más tenemos? Tenemos infraestructura y mercado de capitales que se necesita por detrás de todo esto. ¿Qué más? Economía del conocimiento, turismo, forestación, etc. ¿Y qué más tenemos? Todos los impactos secundarios que demanda esto. ¿Cuál es la dinámica? Estas son nuestras primeras proyecciones al 2035, exportaciones de agro, de energía, de minería y el resto de exportaciones. Argentina este año exportará 90.000 millones de dólares, en el 2035 podría estar exportando casi 200.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por el desarrollo de esos sectores. Esta sería la evolución del saldo comercial, de unos 10.000 millones de dólares de superávit a un superávit de casi 60.000 millones de dólares. Estas eran las importaciones. Mucha gente dice, pero estos sectores no demandan empleo. Esto es la demanda de empleo directo del sector minero en Chile. 300.000 personas trabajan en el sector minero. Esto es la demanda indirecta de empleo en Chile. Entre directo e indirecto, 1 millón de personas trabajan en la minería en Chile. No entiendo por qué en Chile demandaría empleo y en Argentina no la minería, pero de nuevo esos titulares que llaman la atención. ¿Cuáles son los impactos indirectos? Bueno, fíjense, energía, minería, agroinfraestructura, la demanda que tenés, cemento, acero, caños, camiones, maquinaria pesada, maquinaria agrícola, equipo de petróleo, equipamiento eléctrico, cables, bombas, todo eso va a demandar el crecimiento de estos sectores. Entonces, cuando uno dice, ¿y qué puede ofrecer Rosario? Un montón de cosas puede ofrecer Rosario. De hecho, ya hace un montón de esas cosas. Entonces, de nuevo, no es un sector aislado. Ese sector aislado necesita un montón de insumos del resto de la economía. Ahora sí, para terminar, ¿cuál es el desafío? Dejar de ser el país de las oportunidades perdidas, donde tenemos las oportunidades inicialmente energía, minería, litio, cobre, gas y petróleo. Detrás de eso se necesita infraestructura, rutas, puertos, camiones. Nuestra estimación del uso de urea un poco más intensivo, se necesitarían 10.000 camiones más para transportar la cosecha. Se necesitarían choferes para esos 10.000 camiones, para tener idea de los impactos de lo que estamos hablando de ese crecimiento. ¿Qué es la historia argentina? Un país que administraba la escasez de dólares. Ahora, ¿qué podemos hacer? Justamente lo opuesto, pasar a ser una economía capaz de generar divisa. Y la historia de la crisis de balanza de pago podrían desaparecer de Argentina, clave el equilibrio fiscal para eso. ¿Qué tenemos? Bueno, los recursos no nos garantizan nada. Tener todo abajo de la tierra, la verdad que no nos garantiza nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, básicamente esas oportunidades, ver de materializarlas. La macroordenada que hace ayuda un poco a que la cosa funcione mejor. ¿Qué es lo que tenemos? De nuevo, venimos de ser el país de las oportunidades perdidas, tenemos una nueva oportunidad
Y creo que la posibilidad de materializar esa oportunidad no depende solo del gobierno, de un gobierno en particular, sino que depende de todos nosotros, que es lo que se viene hablando acá todo el tiempo. Y hay que invertir, y hay que apostar, hay que tomar riesgo, hay que... Bueno, tenemos gran oportunidad en los sectores en los cuales Argentina tiene una productividad extraordinaria respecto al resto del mundo, y por detrás hay un montón de otros sectores que lo demandan. Claramente, el desafío del cambio de matriz, la baja de inflación y los impactos sociales, habrá que manejarlo, pero de nuevo creemos que es una situación para la historia argentina bastante inédita, ¿no? Muchas gracias.